Señoras y señores, no partiremos de suposiciones, sino de una investigación. Y como objeto de esta investigación elegiremos ciertos fenómenos que son muy frecuentes, muy conocidos y muy poco valorados, y que, en tanto pueden observarse en cualquier persona sana, no tienen nada que ver con enfermedades. Me refiero a las llamadas acciones fallidas de las personas, como cuando alguien quiere decir algo en su lugar, dice otra palabra. Eso es lo que llamamos un lapsus linguae, o cuando le ocurre lo mismo al escribir, sea que lo advierta o no. O cuando alguien lee, en un texto impreso o manuscrito, algo diferente de lo que realmente dice allí. Eso es un lapsus lectionis, un error de lectura. Lo mismo sucede si alguien oye mal algo que se le dice, es decir, un lapsus auditus, sin que esto se deba, desde luego, a un trastorno orgánico de su capacidad auditiva. Otra serie de estos fenómenos tiene por base el olvido, pero no un olvido permanente, sino solo temporal. Por ejemplo, cuando alguien no puede recordar un nombre que, sin embargo, conoce y que habitualmente reconoce sin dificultad, o cuando olvida llevar a cabo una intención que, sin embargo, recuerda más tarde, es decir, que sólo la había olvidado durante cierto tiempo. En una tercera serie, esta condición de visión de olvido meramente temporal ya no está presente. Por ejemplo, en el caso de extraviar un objeto, verlegen. Cuando alguien coloca un objeto en algún lugar y luego ya no es capaz de encontrarlo, o en el caso totalmente análogo de perderlo, verlieren. En este tipo de olvido solemos reaccionar de un modo distinto que frente a otros olvidos. Nos asombra o nos irrita, en lugar de encontrar lo comprensible. A esto se suman ciertos errores, Irrtümer, en los que nuevamente aparece de manera prominente el carácter temporal. Durante un tiempo uno cree algo que antes y después sabe que no es cierto, y una serie de fenómenos similares conocidos bajo diferentes nombres. Todos estos acontecimientos están emparentados entre sí, lo cual se expresa en alemán en que casi todos comparten el prefijo ver. Casi todos son de naturaleza insignificante, en su mayoría muy efímeros y sin mayor importancia en la vida de las personas. Solo de vez en cuando alguno de ellos, como la pérdida de objetos, alcanza cierta importancia práctica, por eso casi no atraen la atención, apenas provocan afectos débiles, etc. Es precisamente sobre estos fenómenos que quiero solicitar ahora su atención. Pero ustedes, molestos, me objetarán. En el mundo, y también en ese mundo más estrecho que es la vida psíquica, hay tantos grandes enigmas, tantos fenómenos asombrosos que exigen y merecen ser esclarecidos, en particular en el campo de las perturbaciones psíquicas, que parece verdaderamente un capricho malgastar trabajo e interés en esas pequeñeces. Si usted pudiera hacernos comprender cómo es que una persona, sana de vista y de oído, puede ver y oír a plena luz del día cosas que no existen. Si pudiera explicarnos por qué alguien comienza de repente a sentirse perseguido por aquellas personas que hasta hace poco le eran las más queridas, o por qué con razonamientos aparentemente muy sutiles sostiene delirios que deberían parecer absurdos incluso a un niño, entonces sí valoraríamos algo al psicoanálisis. Pero si no puede hacer otra cosa que ocuparse de por qué un orador en un banquete dijo una palabra en lugar de otra, o por qué una ama de casa extravió sus llaves y otras trivialidades por el estilo, entonces sabremos en qué emplear mejor nuestro tiempo y nuestro interés. Yo les respondería: paciencia, señoras y señores. Me parece que su crítica no va por el camino correcto. Es cierto, el psicoanálisis no puede vanagloriarse de no haberse ocupado nunca de pequeñeces. Al contrario, su material de observación lo constituyen,
En general, esos sucesos poco llamativos que las demás ciencias desechan por considerarlos demasiado insignificantes. Algo así como los desechos del mundo de los fenómenos. Pero ¿no estarán ustedes confundiendo en su crítica la grandeza de los problemas con la apariencia llamativa de sus manifestaciones? ¿No hay acaso cosas sumamente importantes que, en determinadas circunstancias y momentos, solo pueden delatarse por medio de indicios muy débiles? Podría mencionarles fácilmente varios ejemplos de este tipo. ¿De qué pequeños indicios deducen ustedes? Me dirijo especialmente a los jóvenes entre ustedes, que se han ganado la inclinación de una dama. ¿Esperan acaso para ello una declaración explícita de amor, un abrazo apasionado? ¿O les basta con una mirada casi imperceptible para los demás, un gesto fugaz, o con que el apretón de manos dure un segundo más de lo habitual? Y si ustedes trabajaran como detectives en la investigación de un crimen, ¿esperarían realmente que el asesino hubiera dejado en el lugar del hecho su fotografía junto con la dirección de su domicilio? ¿O no se conformarían necesariamente con rastros más débiles y menos evidentes de la persona buscada? No subestimemos, por tanto, los pequeños indicios. Tal vez podamos, a partir de ellos, encontrar la pista hacia cosas más grandes. Y además, comparto con ustedes la idea de que los grandes problemas del mundo y de la ciencia tienen, en primer lugar, derecho a nuestro interés. Pero la mayoría de las veces, de poco sirve formular en voz alta el propósito de dedicarse ahora a la investigación de tal o cual gran problema. Con frecuencia, uno ni siquiera sabe en qué dirección dar el siguiente paso. En el trabajo científico es mucho más prometedor abordar aquello que se tiene directamente delante de los ojos y para lo cual se ofrece un camino de investigación. Si se lo hace con la debida profundidad, sin presupuestos ni expectativas, y si se tiene suerte, entonces, gracias a la conexión que entrelaza todo con todo, también lo pequeño con lo grande. Incluso un trabajo tan modesto puede abrir el acceso al estudio de los grandes problemas. Así es como yo me expresaría para intentar retener su interés en el tratamiento de las aparentemente tan insignificantes acciones fallidas de personas sanas. Ahora bien, llamemos a cualquier persona ajena al psicoanálisis y preguntemos cómo se explica que ocurran cosas de este tipo. Sin duda, responderá primero: «Oh, eso no merece explicación alguna. Son pequeñas casualidades». ¿Qué quiere decir con eso nuestro hombre? ¿Acaso pretende afirmar que existen sucesos, por pequeños que sean, que escapan al encadenamiento del acontecer universal, que podrían no ser de la manera en que son, igual que podrían ser de otra forma? Si alguien rompe así en un solo punto el determinismo de la naturaleza, derriba toda la concepción científica del mundo. Se le podría hacer notar cuán más coherente consigo misma es la concepción religiosa del mundo, cuando afirma, con toda claridad, que no cae ningún gorrión del tejado sin la expresa voluntad de Dios. Me imagino que nuestro amigo no querrá llevar a sus últimas consecuencias la afirmación de su primera respuesta. Rectificará y dirá que, si uno estudia estas cosas, ciertamente encuentra explicaciones para ellas. Se trataría de pequeños deslices funcionales, de imprecisiones en el funcionamiento psíquico, cuyas condiciones pueden señalarse. Una persona que normalmente habla correctamente puede incurrir en un lapsus linguae. 1. Si está levemente indispuesta o fatigada. 2. Si está excitada o nerviosa. 3. Si está excesivamente absorbida por otros asuntos. Es fácil confirmar estas afirmaciones. De hecho, los lapsus lingüísticos ocurren con particular frecuencia cuando uno está cansado, tiene dolor de cabeza o está al borde de una migraña.
En las mismas circunstancias suele ocurrir el olvido de nombres propios. Muchas personas han aprendido a anticipar una migraña inminente, precisamente por el olvido repentino de nombres propios. También en situaciones de excitación emocional se confunden a menudo las palabras. E incluso las cosas. Uno se equivoca de objeto y el olvido de propósitos, así como una multitud de otras acciones involuntarias, se vuelve notorio cuando se está distraído, es decir, en realidad, cuando se está fuertemente concentrado en otra cosa. Un ejemplo bien conocido de tal distracción es el del profesor de la revista Fliegende Blätter que olvida su paraguas y se equivoca de sombrero porque está pensando en los problemas que abordará en su próximo libro. Cada uno de nosotros conoce por experiencia ejemplos de propósitos que hemos concebido, de promesas que hemos hecho y que luego olvidamos porque, entre tanto, hemos vivido algo que nos ha absorbido por completo. Esto suena completamente razonable y parece estar a salvo de toda objeción. Tal vez no sea demasiado interesante, o al menos no tanto como esperábamos. Examinemos más de cerca estas explicaciones de las acciones fallidas. Las condiciones que se mencionan para la aparición de estos fenómenos no son todas del mismo tipo. El malestar físico o las alteraciones de la circulación sanguínea proporcionan un fundamento fisiológico para la perturbación del funcionamiento normal. La excitación, la fatiga o la distracción son factores de otro orden que podríamos llamar psicofisiológicos. Estos últimos se prestan fácilmente a ser traducidos en una teoría. Tanto la fatiga como la distracción y tal vez también la excitación general provocan una distribución de la atención tal que puede ocurrir que se preste muy poca atención a la función en cuestión. Esa función puede entonces alterarse con particular facilidad, ejecutarse de forma defectuosa. Un leve malestar físico o alteraciones en el flujo sanguíneo del sistema nervioso central pueden tener el mismo efecto, pues influyen de manera similar en el factor determinante, la distribución de la atención. En todos estos casos se trataría, por tanto, de los efectos de una alteración de la atención, ya sea por causas orgánicas o psíquicas. Sin embargo, todo esto no parece ofrecer mucho para nuestro interés psicoanalítico. Podríamos sentirnos tentados a abandonar el tema. Pero si observamos más de cerca, no todo encaja también en esta teoría de las acciones fallidas basada en la atención, o al menos no se deriva de ella de manera natural. Sabemos por experiencia que tales acciones fallidas y olvidos también se producen en personas que no están ni cansadas, ni distraídas, ni excitadas, sino que en todos los sentidos se encuentran en su estado normal. A menos que uno quiera, precisamente a raíz de la acción fallida, atribuir retroactivamente a esas personas un estado de excitación que ellas mismas no reconocen. Tampoco puede afirmarse con tanta facilidad que un desempeño sea más seguro si se le presta mayor atención y que se vea amenazado si se le presta menos. Existen innumerables actividades que se ejecutan de manera puramente automática, con muy poca atención y que, sin embargo, se realizan con total seguridad. El paseante, que apenas sabe a dónde va, sin embargo, sigue el camino correcto y se detiene en el lugar adecuado sin haberse desviado. Al menos eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos. El pianista experimentado acierta en las teclas correctas sin pensarlo. Por supuesto, también puede equivocarse, pero si tocar de manera automática aumentara el peligro de equivocarse, precisamente el virtuoso, cuyo toque se ha vuelto completamente automático gracias a su gran ejercicio, sería quien más estaría expuesto a ese peligro. Lo que vemos, por el contrario,
es que muchas ejecuciones resultan especialmente seguras cuando no son objeto de una atención particularmente intensa y que el percance de la acción fallida puede producirse precisamente cuando se concede especial importancia a la ejecución correcta, es decir, cuando ciertamente no hay desviación de la atención requerida. Se podría afirmar que esto es efecto de la excitación, pero no se entiende por qué la excitación no habría de incrementar, más bien la atención dirigida a aquello que se busca conseguir con tanto interés. Cuando alguien en un discurso importante o en una negociación oral comete un lapsus y dice lo contrario de lo que se proponía decir, esto difícilmente puede explicarse según la teoría psicofisiológica o de la atención. También dentro de las acciones fallidas existen numerosos fenómenos secundarios que no se comprenden y que no han sido aclarados mediante las explicaciones que se han dado hasta ahora. Por ejemplo, si alguien olvida temporalmente un nombre, se irrita por ello, quiere recordarlo a toda costa y no puede desistir de la tarea. ¿Por qué sucede que tan raramente logra el irritado dirigir su atención como quisiera hacia esa palabra que, según dice, la tiene en la punta de la lengua, y que en cuanto la oye pronunciada por otro, la reconoce de inmediato? O bien, hay casos en los que las acciones fallidas se multiplican, se encadenan unas a otras, se sustituyen mutuamente. La primera vez se olvidó una cita, la siguiente vez en la que se tomó el firme propósito de no olvidarla, resulta que se había memorizado erróneamente otra hora. Uno intenta por rodeos recordar una palabra olvidada y, en ese proceso, se le escapa un segundo nombre que podría haber ayudado a encontrar el primero. Y si ahora intenta recordar este segundo nombre, se le escapa un tercero y así sucesivamente. Lo mismo, como es sabido, puede ocurrir con los errores de imprenta, que deben considerarse como acciones fallidas del tipógrafo. Uno de esos pertinaces errores de imprenta se deslizó cierta vez en un periódico socialdemócrata. En el reportaje sobre determinada festividad se leía: entre los presentes se encontraba también Su Alteza, el Corn Prince, príncipe del grano. Al día siguiente se intentó corregir la errata. El periódico se disculpó y escribió: naturalmente debería haber dicho Knorr Prince, príncipe de los nudos. En tales casos se suele hablar del diablo de las erratas, del duende de la caja tipográfica, y expresiones similares que, en todo caso, van más allá de cualquier teoría psicofisiológica de los errores de imprenta. Tampoco sé si les es conocido que los lapsus pueden provocarse, por así decirlo, mediante una sugestión. Lo ilustra una anécdota. En cierta ocasión, un debutante en el teatro tenía el papel importante de anunciar al rey en La doncella de Orleans de Schiller que el condestable devuelve su espada. Un actor más experimentado se permitió bromear con él durante los ensayos, repitiéndole en lugar del texto correcto: el confortable devuelve su caballo. Logró su cometido. Durante la función, el pobre debutante realmente transmitió este mensaje alterado, a pesar de haber sido suficientemente advertido, o quizá precisamente por ello. Ninguno de estos pequeños rasgos de las acciones fallidas queda explicado mediante la teoría de la falta de atención. Pero ello no significa necesariamente que esa teoría sea falsa. Tal vez le falte algo, una complementación, para ser plenamente satisfactoria. Sin embargo, también muchas de las acciones fallidas pueden ser consideradas desde otro punto de vista. Tomemos de entre las acciones fallidas aquella que más conviene a nuestros propósitos, el lapsus lingüístico. Podríamos haber elegido igualmente el lapsus al escribir o al leer.
Tenemos que admitir que hasta ahora solo nos hemos preguntado cuándo, en qué condiciones ocurre un lapsus lingüístico, y solo en ese aspecto hemos recibido una respuesta. Pero también podemos dirigir nuestra atención hacia otra cuestión. ¿Por qué cometemos el lapsus precisamente de esa manera y no de otra? Podemos considerar el resultado del lapsus. Ustedes comprenden que, mientras no respondamos a esta pregunta, mientras no expliquemos el efecto del lapsus, el fenómeno sigue siendo, desde el punto de vista psicológico, una casualidad, incluso si ya hemos encontrado para él una explicación fisiológica. Si me sucede un lapsus, evidentemente podría haberlo cometido de infinitas maneras. Podría haber dicho, en lugar de la palabra correcta, cualquiera de miles de otras palabras, o podría haber deformado la palabra correcta de innumerables formas. Entonces, ¿existe algo que en un caso particular me impone, entre todas las posibilidades, precisamente esa forma determinada de lapsus? ¿O todo queda librado al azar, al capricho, y acaso no se pueda aportar nada sensato a esta cuestión? Dos autores, Meringer y Mayer, un filólogo y un psiquiatra, intentaron ya en 1895 abordar la cuestión del lapsus lingüístico desde este ángulo. Reunieron ejemplos y, en primer lugar, los describieron desde un punto de vista puramente descriptivo. Eso, por supuesto, aún no proporciona una explicación, pero puede señalar el camino hacia ella. Distinguen las deformaciones que sufre el discurso intencionado a causa del lapsus, permutaciones, anticipaciones sonoras, ecos o resonancias posteriores, mezclas y sustituciones. Les daré ejemplos de estos principales grupos propuestos por ambos autores. Un caso de permutación sería cuando alguien dice la Milo de Venus en lugar de la Venus de Milo, una permutación en el orden de las palabras. Una anticipación sonora. Se me hacía tan pesado sobre el sobre el pecho. Un arrastre fonético sería el conocido brindis fallido. Les invito a eructar por la salud de nuestro jefe, en lugar de brindar. Estas tres formas de lapsus no son precisamente frecuentes. Mucho más numerosas son las observaciones en las que el lapsus lingüístico surge por contracción o mezcla de palabras. Por ejemplo, cuando un caballero se dirige a una dama en la calle y le dice, «Si me permite, señorita, quisiera compartirla». Una mezcla torpe entre acompañar y perjudicar. Dicho sea de paso, el joven probablemente no haya tenido mucho éxito con la dama. Como sustitución, Meringer y Mayer citan el caso de alguien que dice «Ich gebe die Präparate in den Briefkasten», deposito las muestras en el buzón, en lugar de Brutkasten, incubadora y similares. El intento de explicación que ambos autores fundan en su colección de ejemplos resulta especialmente insuficiente. Sostienen que los sonidos y sílabas de una palabra tienen distinta valencia y que la inervación del elemento de mayor valencia puede perturbar la del de menor valencia. Evidentemente, se basan en los casos de anticipaciones y ecos sonoros que de por sí no son tan frecuentes. En otros tipos de lapsus lingüísticos, tales preferencias sonoras, si es que existen, no tienen relevancia alguna. En efecto, lo más habitual es que uno se equivoque diciendo en lugar de una palabra otra muy parecida, y esa semejanza es suficiente para que muchos se den por satisfechos con esa explicación. Valga el ejemplo de un profesor durante su discurso inaugural. No estoy dispuesto, quiero decir, calificado, para valorar los méritos de mi estimado predecesor. O el de otro profesor. En el caso de los genitales femeninos, a pesar de muchas tentaciones, experimentos, versuche,
Sin embargo, la forma más común y también la más llamativa del lapsus lingüístico es aquella en la que uno dice exactamente lo contrario de lo que tenía intención de decir. En este caso, nos alejamos por completo de las relaciones sonoras y los efectos de semejanza, y se puede afirmar, en cambio, que los opuestos poseen un parentesco conceptual muy fuerte y se encuentran especialmente próximos en la asociación psicológica. Hay ejemplos históricos de este tipo. Un presidente de nuestra Cámara de Diputados abrió una vez la sesión con estas palabras: «Constato la presencia suficiente de los señores diputados y, por tanto, declaro cerrada la sesión». De manera similar a cómo actúa la relación de oposición, también puede inducir al lapsus cualquier otra asociación habitual de palabras, que en determinadas circunstancias puede aparecer de forma muy inoportuna. Así, se cuenta que durante una celebración por el matrimonio de un hijo de H. Helmholtz con una hija del conocido inventor y gran industrial W. Siemens, el célebre fisiólogo Dubois Raymond debía pronunciar el discurso. Su brindis, sin duda brillante, lo concluyó con las palabras: «Larga vida a la nueva firma, Siemens y Halske», que, naturalmente, era el nombre de la antigua firma. Para un berlinés, la asociación de ambos nombres debía de ser tan habitual como para un vienés lo es. Por ejemplo, Riedel y Beutel. Por tanto, a las relaciones sonoras y la semejanza de palabras debemos agregar la influencia de las asociaciones verbales. Pero tampoco eso basta. En una serie de casos parece que no se logra esclarecer el lapsus lingüístico observado hasta que se toma en consideración lo que se dijo, o incluso solo se pensó en la frase inmediatamente anterior. Una vez más, se trataría de un eco posterior, Nachklang, como el que destacaron Mehringer y Mayer, pero proveniente de una mayor distancia. Debo confesar que, en conjunto, tengo la impresión de que ahora estamos más lejos que nunca de comprender esa acción fallida que es el lapsus lingüístico. Sin embargo, creo no equivocarme si afirmo que, a lo largo de esta investigación recién emprendida, todos nosotros hemos recibido una nueva impresión a partir de los ejemplos de lapsus lingüísticos, impresión en la que bien podría valer la pena detenerse. Hasta ahora hemos examinado las condiciones bajo las cuales, en general, se produce un lapsus. Luego, las influencias que determinan la forma particular que toma la deformación provocada por él. Pero el efecto mismo del lapsus, considerado por sí solo, sin tener en cuenta su origen, aún no lo hemos abordado. Si decidimos hacerlo ahora, debemos finalmente tener el coraje de decir: en algunos de estos ejemplos, lo que surge del lapsus lingüístico tiene, de hecho, un sentido. ¿Qué significa que tiene un sentido? Pues quiere decir que el efecto del lapsus podría tener derecho a ser considerado en sí mismo como un acto psíquico pleno que persigue también su propio fin, como una manifestación dotada de contenido y significado. Hasta aquí hemos hablado siempre de acciones fallidas, pero ahora parece que en muchos casos la propia acción fallida es en realidad una acción perfectamente válida, que simplemente ha ocupado el lugar de la otra, la acción esperada o intencionada. Este sentido propio de la acción fallida resulta, en ciertos casos, evidente y difícil de ignorar. Cuando el presidente de la Cámara de Diputados, con sus primeras palabras, declara clausurada la sesión en lugar de abrirla, nosotros, conociendo las circunstancias en las que se produjo el lapsus, tendemos a ver en esa acción fallida un sentido. No esperaba nada bueno de la sesión y habría preferido poder disolverla inmediatamente. Señalar este sentido, es decir, interpretar el lapsus, no nos plantea aquí ninguna dificultad.
O si una dama aparentemente halagando le pregunta a otra, «¿Ese encantador sombrero nuevo se lo ha colocado usted misma tan aufgepatzt?» Palabra inexistente, deformación de aufgeputzt, adornado. Ninguna rigurosidad científica nos impedirá percibir en ese lapsus una expresión. Ese sombrero es un desacierto, patzerei. O si una dama, conocida por su energía, cuenta, mi esposo le preguntó al doctor qué dieta debía seguir, pero el doctor le dijo que no necesitaba dieta, que podía comer y beber lo que yo quisiera. Entonces ese lapsus es, sin lugar a dudas, la expresión inequívoca de un programa coherente. Señoras y señores, si llegara a resultar que no solo unos pocos casos de lapsus lingüísticos y acciones fallidas en general tienen sentido, sino que una cantidad considerable de ellos lo tienen, entonces ese sentido de las acciones fallidas, del que hasta ahora no se ha hablado, se convertirá, con razón, en lo más interesante para nosotros y relegará a un segundo plano los demás enfoques. En consecuencia, podremos dejar de lado todos los factores fisiológicos o psicofisiológicos y entregarnos a una investigación puramente psicológica sobre el sentido, es decir, el significado y el propósito de la acción fallida. No dejaremos, por tanto, de examinar un material de observación más amplio con esa expectativa en mente. Sin embargo, antes de llevar a cabo este propósito, quisiera invitarlos a que me sigan por otra vía. No es raro que un poeta haya recurrido al lapsus lingüístico o a otra acción fallida como recurso expresivo en su obra. Este hecho, por sí solo, debe demostrarnos que él considera que la acción fallida, el lapsus lingüístico, por ejemplo, tiene un sentido, ya que la produce deliberadamente. No ocurre que el poeta se equivoque por azar al escribir y luego deje que ese error permanezca como un lapsus en el habla de su personaje. Mediante el lapsus quiere transmitirnos algo y podemos perfectamente indagar qué podría ser ese algo, si por ejemplo desea indicarnos que su personaje está distraído, fatigado o aquejado por una jaqueca inminente. Naturalmente, no debemos sobrevalorar el hecho de que el poeta utilice el lapsus como si tuviera un sentido. En la realidad podría ser carente de sentido, un puro accidente psíquico, o tener sentido solo en casos muy raros, y el poeta se reservaría el derecho de conferirle un sentido mediante su forma literaria para sus propios fines. Pero tampoco sería sorprendente que, sobre los lapsus lingüísticos, el poeta pudiera enseñarnos más que el filólogo o el psiquiatra. Un ejemplo de esta índole se encuentra en Wallenstein, de Schiller, Piccolomini, acto primero, escena 5. En la escena precedente, Max Piccolomini ha tomado apasionadamente partido por el duque de Wallenstein y ha exaltado las bendiciones de la paz que se le revelaron en su viaje mientras acompañaba a la hija de Wallenstein hasta el campamento. Deja a su padre, Octavio, y al enviado de la corte, Questenberg, profundamente consternados. Y ahora continúa la quinta escena. Questenberg: ¡ay de nosotros! Así están las cosas. Amigo mío, ¿lo dejaremos seguir así en su ilusión, sin llamarlo de inmediato, sin abrirle los ojos en este mismo instante? Octavio, saliendo de una profunda meditación como hablando consigo mismo. A mí me los ha abierto ahora, y veo más de lo que quisiera. Questenberg: ¿de qué se trata, amigo? Octavio: maldita sea esa jornada. Questenberg: ¿cómo así? ¿Qué sucede? Octavio: venga. Debo seguir al instante la desafortunada pista, verlo con mis propios ojos. Vamos, intenta llevárselo. Questenberg: ¿pero a dónde? Octavio, apresurado: hacia ella. Questenberg: hacia
Octavio, corrigiéndose rápidamente, hacia el duque. Vamos. Octavio, en realidad, quiso decir hacia él, refiriéndose al duque, pero comete un lapsus y dice hacia ella, revelándonos así, al menos, que ha comprendido muy bien cuál es la influencia que ha llevado al joven héroe a soñar con la paz. Un ejemplo aún más elocuente lo descubrió Otto Rank en Shakespeare. Se encuentra en El mercader de Venecia, en la célebre escena de la elección del pretendiente afortunado entre los tres cofres. Probablemente no haya nada mejor que hacer ahora que leerles aquí el breve análisis de Rank. Un lapsus lingüístico, finamente motivado desde el punto de vista poético y brillantemente aprovechado en lo técnico, que, igual que el mostrado por Freud en Wallenstein, revela que los poetas conocen perfectamente tanto el mecanismo como el sentido de este tipo de actos fallidos, y suponen también que el público sabrá comprenderlos, se encuentra en El mercader de Venecia de Shakespeare, Acto 3, Escena 2. Porcia, obligada por la voluntad de su padre a que su elección de esposo dependa del azar, ha logrado hasta ahora librarse, gracias a la suerte, de todos los pretendientes indeseados. Finalmente, en Basanio ha encontrado al candidato que realmente le interesa y teme que incluso él pueda escoger mal. Le gustaría desde luego decirle que, aun si eso ocurre, puede estar seguro de su amor, pero su juramento se lo impide. En ese conflicto interior el poeta le hace decir al amado, recién llegado: «Os lo ruego, aguardad 1 o 2 días más antes de intentar. Si escogéis mal, os perderé. Por eso aguardad. Algo me dice, pero no es el amor, que no quisiera perderos. Podría mostraros el camino de la elección correcta, pero quebrantaría mi juramento, y eso no lo haré. Así que podríais perderme, y si lo hacéis, me haréis desear haber roto mi palabra. Ay de esos ojos que me han hechizado, que me han dividido en dos. Una mitad soy vuestra, la otra mitad vuestra. Quise decir mía, pero si mía, entonces vuestra, y así, enteramente vuestra». Justamente eso que ella deseaba insinuarle apenas, pues en realidad debía silenciarlo a toda costa, que incluso antes de la elección ya le pertenece y lo ama, es lo que el poeta, con admirable sensibilidad psicológica, deja aflorar en el lapsus lingüístico. Gracias a ese recurso artístico consigue aliviar la insoportable incertidumbre del amante y la tensión compartida por el público en torno al desenlace de la elección. Fíjense, además, en la delicadeza con la que Porcia al final logra conciliar las dos afirmaciones contradictorias que contiene su lapsus, resolviendo la contradicción y, en última instancia, dándole la razón al propio lapsus. Pero si mía, entonces vuestra, y así enteramente vuestra. De vez en cuando, también un pensador alejado de la medicina ha sabido revelar, mediante una observación casual, el sentido de un acto fallido, ahorrándonos el esfuerzo de explicarlo. Todos conocen al ingenioso y mordaz satírico Georg Christoph Lichtenberg, 1742-1799, de quien Goethe dijo una vez: «Donde hace un chiste hay un problema oculto». Y a veces, a través del chiste, aflora también la solución del problema. En sus ocurrencias satíricas y mordaces, Lichtenberg anota la siguiente frase: «Tanto había leído a Homero, que donde decía Angenomen, aceptado, supuesto, siempre leía Agamemnon». Eso, en el fondo, es ya toda una teoría sobre los lapsus de lectura. La próxima vez examinaremos si podemos o no seguir a los poetas en su concepción de las acciones fallidas.